Ministra, hay un informe de Gendarmería que propone eliminar la sección de máxima seguridad de la nueva cárcel a la que llegaría el imputado Héctor Yaitul. ¿Cómo se toma esta situación? ¿Se puede realizar eso efectivamente? ¿Y por qué no se había planteado antes, sino que ahora justo con este imputado? Mire, como ya lo hemos dicho con anterioridad, los temas que tienen que ver con lo que es la administración misma de Gendarmería y todos estos temas, nosotros en eso no tenemos participación, ni se nos consulta, ni hay ningún tipo de opinión del Pleno, de tal manera que lo que siempre nosotros hemos hecho presente es que todas las medidas que se tomen, ¿no es cierto?, tengan la debida fundamentación, que se conozcan públicamente y que, por cierto, tengan una coincidencia con los objetivos que se están buscando. Si el objetivo es que no llegue a un determinado penal una persona, es importante que eso se conozca, así que de ese punto de vista nosotros solamente abogamos por la fundamentación de las decisiones y por supuesto que un detenido que tiene la envergadura, ¿no es cierto?, el punto de vista de la seguridad del señor Yaitul, es importante que vaya donde estén las medidas necesarias para su resguardo, en todos los sentidos. Pero más allá de eso, las decisiones que tome Gendarmería tienen que ser motivadas en su medio. Ministra, pero ustedes, por ejemplo, ¿creen que es necesario crear una ley respecto a las cárceles? Porque tengo entendido que los recintos penitenciarios se rigen solamente por normas, por reglamento, no por alguna ley. Bueno, hay normas generales dentro del procedimiento penal que sí tienen que ver con lo que es la administración de penales y también dentro del Código Penal también hay condiciones que tienen que ver con el cumplimiento de las penas que tienen que ver con esto. Ahora, evidentemente, ¿no es cierto?, cualquier institución es importante que se vaya actualizando desde el punto de vista de su normativa y en consecuencia pensar en una normativa más detallada para el tema de las cárceles en Chile es una buena opción en la medida, por supuesto, no tenemos ni capacidad ni competencia jurídica desde el punto de vista de las atribuciones que le corresponden al Poder Judicial para proponer leyes. Pero sí creo que... Ministra, perdón, se cortó. ¿Me escucha? Sí, Ahí ministra, sí. sí, ministra, que en la segunda parte de su respuesta quedamos congelados todos. Entonces, opinamos sobre aquellos que nos consultan, de tal manera que puede parecer una buena e interesante idea detallar más a propósito de una normativa legal actualizada los temas que tienen que ver con las cárceles, pero no es una iniciativa nuestra, de tal manera que es una decisión de a quienes corresponde, que son los colegisladores, y nosotros, por supuesto, daremos nuestra opinión de ese caso. Pero con un informe de Gendarmería están respaldados, evidentemente están los argumentos por qué quieren hacer eso. También se recuerda la fuga de 1996 respecto a los frentistas. No hay ninguna infracción para eliminar la sección de máxima seguridad. ¿En qué sentido interacción, Daniela? ¿Interacción con el Poder Judicial? No, secciones dentro de la misma cárcel de alta seguridad, donde estaba, por ejemplo, Hernández Norambuena, algunos de los que se fugaron esa vez. ¿Hay infracción a eliminar esta sección porque llega justamente un imputado? Lo que pasa es que la administración del tema, ¿no es cierto? Ustedes saben que Gendarmería depende del Ministerio de Justicia y en consecuencia el informe que se le da al Ministerio de Justicia va a ser el fundante para las decisiones que finalmente se tomen. Ahora, la eliminación o agregación de secciones no tiene una regulación expresa de este punto de vista y entonces en general esto se revisa desde el punto de vista administrativo, sin perjuicio de que a veces, como ya se los he comentado en otras oportunidades, hay recursos que llegan al Poder Judicial que tienen que ver, por ejemplo, con traslados o con la posición de determinadas personas que están imputadas. Y ahí nosotros entramos a conocer, pero nosotros no tenemos ninguna facultad para opinar sobre si es bueno o malo eliminar una sección o si es viable o no, porque es una atribución del ministerio correspondiente y del servicio, en este caso, que es el servicio de Gendarmería. Gracias, ministra.
Encantada. ¿Colegas, preguntas? Sí, yo quería, Jorge, por favor. quería consultarle, ministra, sobre este acuerdo que tiene la Corte, ¿no es cierto?, que llegó hoy día en el recurso de Héctor Yaitul. Quería consultarle en qué se basaron hoy día para poder lograr este acuerdo y qué es lo que va a ocurrir el día de mañana con esta situación que está viviendo este imputado. Buenos días, Jorge. Bueno, en primer lugar decirles que ese recurso está visto por la segunda sala de la Corte Suprema, que es la sala que tiene atribuciones desde el punto de vista del procedimiento penal. Y mientras no se conozca cuál es el fallo, nosotros no podemos indicar ningún tipo de consideración que se haya o no tenido a la vista, porque es un tema de exclusiva jurisdicción de los ministros que componen la sala. No es un tema de la vocería, de tal manera que de ese punto de vista han participado los abogados, han expresado cuáles son las distintas visiones sobre aquello que se está pidiendo, y el fallo va a ser en definitiva el que nos indique cuáles son los argumentos que se han tenido a la vista y cómo se han ponderado esos argumentos. Muchas gracias. ¿Colegas, alguna consulta más? Sí, Acá. ¿cómo así tu nombre? Perdón, de Mega Noticias. Bastián Bello de Bastián, perdón. ¿Cómo le va, ministra? Bastián, buenos días. Buenos días. Ministra, le quería preguntar un poco sobre la judicialización de los planes de salud. Ahora que comienzan a llegar las cartas de adecuación, ¿qué pasa con aquellas personas que quieren presentar recursos? A ver, usted tiene que hacer un distingo en esta materia, ¿no es cierto? Nosotros, como tercera sala, y en ese fallo participé yo, por lo cual ahí sí puedo detallar un poco más. Nosotros como tercera sala resolvimos el tema de los aumentos de planes, ¿cierto?, que se habían hecho de acuerdo al tope establecido por la superintendencia, y lo que se dijo en ese fallo fueron fundamentalmente dos cosas. Una, que no se había cumplido con la fundamentación que se requería legalmente para poder acceder a ese aumento, que como digo el tope es un 7.6 fijado por la superintendencia, y que en consecuencia de eso se consideraba que ese aumento no era válido, se retrotrajo la situación a lo anterior y se estableció que podía haber una nueva presentación a la superintendencia, que la superintendencia fijó el plazo, ¿cierto?, para efectos de determinar el alza correspondiente al año 2022. En consecuencia, hoy el alza aquella a la que me estoy refiriendo ya no existe, ya no corre. Y eso fue para todos los afiliados. ¿Por qué? Porque esa alza era pareja para todos los planes individuales y no por plan. Entonces, en vez de estar judicializando por cada uno de los afiliados, lo que se hizo fue ordenar que quedara sin efecto esa alza para todos los afiliados. De tal manera que hoy, ¿no es cierto?, no habría necesidad por ese tema de presentar ningún recurso, porque las AFP lo que han hecho es dejar sin efecto esa alza, ¿no es cierto?, devolver las diferencias pagadas, devolver a las personas a los planes que tenían y devolver las personas que así lo estimen a la AFP cuando se hubieran cambiado de AFP con motivo de este tema del alza de plan, ¿no? Entonces, si hoy se quiere presentar un recurso, ya tiene que ser por otras materias, porque en esta materia que estamos hablando no es necesario presentarlo, porque el tema ya está resuelto y rige para todos, para efectos de justamente evitar la judicialización y evitar los gastos, que la judicialización significa que son altos para todas las partes, que es lo que se busca entonces evitar. Ahora, va un nuevo aumento que está declarado así por la superintendencia y que ésta tiene que pronunciarse al respecto, y ahí, ¿no es cierto?, de acuerdo al mérito de ese aumento y a los fundamentos, ¿no es cierto?, el que no esté de acuerdo hará su análisis respecto de cuáles son las acciones que podría impetrar y si efectivamente esto cumple o no con aquello que fue ordenado por la Corte Suprema, sugiriendo, por supuesto, al público que no presente demandas, ¿no es cierto?, a granelo por si acaso, sino que mire lo que nosotros ordenamos en el fallo y si es que se ha cumplido o no, de tal manera de no judicializar en extremo, ¿no es cierto?, y que las acciones tengan un destino. Eso es lo que yo le puedo comentar en este momento de la realidad que se está viviendo respecto de las ISAPRES. Muchas gracias, ministra.
Gracias, Bastián, a ti también. Camila Espinosa. ¿Me escuchan? Sí, 1, Camila. 2, 3, sí. Sí. Ministra, ¿cómo está? Yo no puedo activar la cámara, tengo un problema en el computador, lo intenté, pero lamentablemente no puedo. No se preocupe, Camila, buenos días. Buenos días. Yo quería consultarle respecto al tema del proceso constituyente. Usted hace un par de semanas señalaba la importancia de poder, en este caso, participar de un nuevo proceso, en este caso, ser parte. ¿Su opinión continúa de acuerdo a los últimos diálogos que han habido entre la oposición, el gobierno, etcétera? No, sin duda, nosotros estamos atentos a los diálogos y a los acuerdos que se puedan tomar, reconociendo que esos diálogos y acuerdos nosotros no somos parte de ellos y en consecuencia nosotros no somos interlocutores en esa parte del tema, ni nos compete tampoco pronunciarnos en esa parte, sino que esperando el resultado final de aquello, allí sí nosotros nos interesa participar en el proceso constitucional que continúe, cual este sea y en los términos que así se decida. Así que en el fondo de esta parte, ¿no es cierto?, de la historia, nosotros somos observadores del proceso y estamos muy atentos y, como les decía, vamos a tocar varios temas constitucionales en la jornada de reflexión que vamos a tener en octubre, justamente para tener los insumos y las posiciones del Pleno sobre los temas que vengan, particularmente, por supuesto, en lo que a nosotros nos interesa, en lo que se refiere al Poder Judicial. Muchas gracias, ministra. Encantada, Camila. ¿Alguna consulta más, colegas? ¿No? Ministra, muchas gracias. Bien, muchas gracias a ustedes, que estén bien. Perdón, ministra, sí, Francisco Becerra Sí. quiere preguntar algo, la preguntó por el chat, dame un segundo, dice, la voy a leer yo, ¿ya? Perfecto. Dice, solo para precisar, ¿quedó postergado para mañana o las próximas horas se conocerá el pronunciamiento de la segunda sala? Quiero precisar un poco más sobre los alegatos de hoy día y qué significa que una causa quede en acuerdo. Exacto, quedó en acuerdo y eso significa, ¿no es cierto?, que hay que redactar el fallo y eso puede ser muy inmediato o no tan inmediato. Así que no les sabría decir si esto va a estar disponible mañana o dentro de unos días. Eso más bien el presidente de la sala nos puede dar alguna apreciación más precisa sobre eso.